en directo ahora mismo con vosotros desde Instagram, también desde YouTube, a todos los del canal. Saludaros a todos. Hoy no sé cuántos días llevamos de confinamiento, no sé cuántas semanas ya son. Me he retrasado un poquito, pero bueno, aquí hoy os quiero traer cuáles son qué es la actualización sobre alimentación, ¿no? En COVID-19. Hace como a lo mejor 4 o 5 semanas estuvimos hablando del alimento como coadyuvante dentro de los tratamientos de virus, bacterias, etcétera, y cualquier otro tipo de patología, y también como preventivo. Durante esta semana he estado dándole una vuelta a todo esto, además haciendo algunas formaciones que, como sabéis, todos mis pacientes siempre ando en ellas. Y lo que he sacado en claro con respecto a lo que vimos de la vez anterior es que seguimos en la misma línea. O sea, tenemos como unos puntos importantes, ¿vale? Vamos a hablar primero de manera preventiva y después como coadyuvante dentro del tratamiento. De manera preventiva, tenemos que todo aquello que intervenga dentro de nuestro sistema inmunológico va a ayudar a disminuir la sintomatología, disminuir la gravedad y disminuir las probabilidades de desarrollar cualquier tipo de infección, incluido evidentemente que es un tipo que es vírica, ¿no? Entonces, digamos que trabajar sobre el terreno nos va a ayudar a prevenir todo este tipo de cosas. Hablamos de gravedad, hablamos de sintomatología, hablamos de probabilidades de tenerlo. ¿Cómo podemos intervenir desde un punto de vista preventivo? Quiero hablaros de manera inicial de la micronutrición, ¿no? De toda aquella suplementación que me preguntáis tantísimo en consulta y que yo dentro de hasta donde llego y hasta donde me gusta mandar, me gusta contar con ese apoyo, pero desde luego me parece un apoyo y que no deja de lado, ¿no? La real importancia de la alimentación como principal base. Entonces, en cuanto a suplementación, digamos que hay determinado tipo de suplementos como pueden ser la vitamina D, como pueden ser la vitamina C, como pueden ser determinado tipo de complementos que son adaptógenos, como algún tipo de hongo, etcétera, que nos ayudan y que de manera indirecta, al igual que el zinc, el selenio, nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmunológico y que por tanto se podría hacer una recomendación a lo mejor más general. Dentro de que nunca se puede hacer una recomendación general y siempre hay que tener una analítica previa y hay que ver cuál es la historia de esa paciente o de ese paciente, ¿no? Es decir, si me viene un paciente a consulta, una persona nueva y queremos ver cuál es el terreno sobre el que vamos a actuar, desde luego tenemos que hacer una revisión de historia clínica, de la sintomatología actual para ver cómo están sus diferentes sistemas. Tenemos que revisar cuál es su parte genética también, es decir, cuál es probablemente la carga que traiga y cómo se puede expresar. Tenemos que revisar también su microbiota intestinal, tenemos que revisar si es una mujer su ciclo hormonal, además de la existencia de otro tipo de patologías que puedan estar interviniendo en todo esto y hábitos, porque sabéis, para mí lo real y lo importante del ambiente, ¿vale? Entonces, dentro de que hay que intervenir dentro del ambiente, esto es otro punto más y que hay que tener en cuenta dentro de la estrategia alimentaria. Vale, dentro de ese, digamos que son las diferentes áreas que pueden conformar el terreno sobre el que vamos a intervenir, dentro de la alimentación podemos utilizar la suplementación, como decía, pero siempre de una manera muy adaptada a esa persona. No podemos hacer 2 recomendaciones iguales porque no van a ser. Hoy en consulta me comentaba mi querido Cristian, no es que fulanita de tal le has mandado este omega y a mí me han mandado este otro y este no me gusta porque tiene un sabor muy tal. Digo, ya, es que el de fulanita de tal es determinado tipo de omegas y el tuyo es determinado tipo de omegas, porque de una manera inicial a lo mejor a ti te dicen, no, mi dietista nutricionista me ha mandado omega 3, pero ¿con qué va el omega 3? ¿Vale? Entonces la recomendación es totalmente específica para una persona para otra, ¿no? Después, además de la suplementación, la base a nivel preventivo, después hablaremos a nivel de tratamiento, pero a nivel preventivo, y por aquí creo que viene, no, es basarnos en una alimentación muy limpia, con una base muy sólida en cuanto a legumbres, en cuanto a frutos secos, en cuanto a verduras, en cuanto a frutas y en cuanto no a alimentos procesados, a disminuir todo lo posible la sal, todo lo posible los azúcares, todo lo posible
los alimentos refinados y los alimentos de valor calórico alto y baja densidad, vamos a decir, baja calidad alimentaria, de manera general. Yo además soy de las que opinan que cuanto menos elaborado esté el alimento mejor. Tenemos que tener una integración entre cómo elaboramos los alimentos, es decir, debemos de consumir determinada cantidad de crudos al día y determinado tipo de procesados y de procesamientos que no son adecuados también por el tema de los disruptores endocrinos. Súper importante, y esta es otra de las formaciones que voy a sacar en breve, y que ya todas las personas que se matriculen, que ya sabéis que este fin de semana empezamos con la 4ª formación de alimentación emocional, dentro de las personas que se matriculen en la formación de alimentación emocional VIP, ya llevan dentro del precio total como un bonus. Es decir, el alimento en sí no es lo mismo. No es lo mismo un pimiento frito que un pimiento crudo, que un pimiento frito en función del grado de temperatura con que lo fríes, etcétera, etcétera. O al vapor, da igual, ¿no? Es que los envases, la forma y la técnica dicen muchísimo también de lo que vamos a absorber con ese alimento y cómo va a intervenir ese alimento en nosotros. De una manera muy amplia, ¿vale? Para mí es una alimentación limpia, que es lo que dirían mis compañeros o muchos de mis compañeros como una alimentación antiinflamatoria, vamos a decir. Pero sobre todo en ella vamos a potenciar de una manera muy alta y de una manera muy, ¿cómo lo diríamos? Muy poco procesado, todo el tema de reino vegetal. Vale, además de los suplementos, además de los alimentos, sabemos la real importancia del agua. Aquí hay muchísimas teorías, la teoría de que si tienes sed es que debes de beber agua, la teoría de, independientemente de que no tengas sed, debes de beber determinada cantidad de agua. Yo creo que si estuviésemos atentos a cuáles son realmente nuestras necesidades, seríamos capaces de determinar cuáles son esas necesidades. Pero aún así, a mí me gusta plantear un mínimo de necesidades que se modifican en función del ciclo hormonal de la mujer, en función del ejercicio físico, en función de la estación del año, en función del rendimiento que necesiten hacer a nivel académico y demás. Es decir, si nosotros estuviésemos atentas y atentos, sabríamos cuál es esa necesidad que tenemos en cuanto a agua, en cuanto a hidratación, ¿no? Y dentro de esa hidratación valen aguas con sabor tipo infusiones, ¿no? Es decir, yo ahora tengo muchísimos de vosotros que me decís, Teresa, es que me cuesta muchísimo beber agua, pero es que estoy súper hinchada, tengo un edema, ¿qué tal? Y cuál. Yo solo contaros que durante esta semana pasada me he hecho jarras de agua, ¿vale? Un día tienen trozos de naranja dentro, otros días tienen limón, otro día me cocí albahaca en el cazo en modo infusión y después eso lo he ido diluyendo para que no estuviese tan fuerte, porque me encanta tomarme mi agua especial. Como que el otro día, por primera vez durante no sé cuánto tiempo, salí a comprar y compré infusiones, unas infusiones que vi, que dije, pues mira, infusiones frías, voy a probarla y es lo que ahora mismo tengo en el agua. Es decir, démosle una vuelta a nuestro cuerpo si somos tanto porcentaje, como dicen, de agua, que es de un 70 a un 90% en función de nuestra edad. ¿Cómo no va a ser importante que bebamos agua? Para nuestro hepático, para nuestro renal, para todo, ¿no? Y como sabemos que somos seres integrales en los cuales la intervención sobre una parte de nosotros influye en las demás, evidentemente eso también va a influir en tu sistema inmunológico y sobre todo va a influir en la respuesta de tu sistema inmunológico, ¿vale? Digamos que, y seguro que muchos de vosotros lo habéis notado, cuando nos llevamos mucho tiempo como sin beber agua y estamos a lo mejor haciendo un trabajo, ¿no? A mí me ha pasado a veces en consulta de entrar a la clínica y no tener tiempo para parar, no tener tiempo y llegar un momento en el cual yo noto mi falta de hidratación en que me empieza a doler la cabeza. Es como si se me fuese poniendo así, y me empieza a doler la cabeza y hasta es automático. Me bebo un vaso de agua, me bebo 250, 300 mililitros y ya se me pasa el dolor de cabeza, ¿no? Es como si produciese un sobrecalentamiento. Aquí a mí me gusta poner muchos ejemplos cotidianos, ¿no? Pero si tú no dejas a tu coche que llegue, por ejemplo, a la reserva, ¿no?
a no ser que seas una como yo, que siempre desde que me lo compré lo dejo en reserva, así que no tiene que tener carbonilla, como dicen en mi tierra. No, si intentamos que no lleguen nuestros coches a reserva porque sabemos que no es bueno para el motor, ¿por qué lo hacemos para nosotros mismos, no? Si sabemos que para, no sé, para nuestros móviles, ¿vale? Vamos a hablar del punto opuesto. Si sabemos que para nuestros móviles no es bueno el que los metamos en la ducha con todo el vapor de agua porque puede entrar dentro del móvil, etcétera, etcétera, ¿por qué nosotros dejamos de beber la cantidad de agua que necesitamos? Es decir, estamos a tantas cosas, muchas veces de manera externa y muy desconectados de nuestras propias necesidades y, por favor, el punto importante aquí y hoy es que nosotros somos el terreno sobre el cual se va a desarrollar una infección. Entonces, tal cual esté después de ese terreno, así van a ser esos síntomas, esa gravedad y que es esa prevalencia o esas probabilidades de que lo tengamos o no. Evidentemente no quiero dejar de tocar el tema del agua, no quiero dejar de tocar el tema del alcohol, al igual que el tema de los tóxicos, de los hábitos tóxicos, como hábitos que ponen la cuerda floja a nuestro sistema inmunológico. Aquí cada uno es libre de hacer, evidentemente, lo que considere. Desde luego, hola Rosa, hola a todos. Lo que sí que quiero que sepáis es que tanto el fumar como el alcohol, como los alimentos altos en azúcares procesados, las grasas hidrogenadas, tanto como los disgustos, los cabreos, la alimentación emocional, el ambiente tóxico emocional, el ambiente mental, todo eso puede alterar nuestra inmunidad a partir de una segregación, digamos, una cadena de transmisión de señales a nivel hormonal, muchas veces que parte desde nuestro intestino, desde nuestra microbiota intestinal, pero que nos hace estar más expuestos, que nos hace que tengamos más probabilidades de ser susceptibles al COVID-19. Esta mañana hablaba también con otro paciente que me decía, joder, es que mi novia ha sido un positivo en COVID-19, evidentemente, por desgracia, ella es personal sanitario, y digo por desgracia porque muchas veces ojalá, bueno, pero en un principio ya sabemos todo lo que ha habido. Y él, en principio, el test es negativo, ¿no? No ha pasado ni ha habido nada, ¿no? ¿Por qué puede pasar esto? Evidentemente tenemos que pensar, en este caso tenemos que pensar que cómo estaba el terreno en ese momento en el cual la otra persona era contagiosa, ¿no? Y dentro de esa convivencia, cómo estaba él para no desarrollar y tener menos probabilidades de tenerla, de pasarla, ¿no? Aquí es que de verdad que influye un montón y, bueno, a grosso modo, que os quedéis con que existe suplementación que debe ser específica para cada uno. Hemos dicho alguna muy interesante, pero que hay que hacer recomendaciones específicas, que la alimentación tiene que ser una alimentación como hoy en día a lo mejor se llama antiinflamatoria, para mí limpia, procedente del reino vegetal. También se está hablando del poder de algunas cetogénicas, pero en este caso siempre tiene que ser bajo supervisión de un médico, supervisión de un profesional sanitario cualificado y que tenga experiencia, porque sometemos también a determinado tipo de exposición de sustancias, como son los cuerpos cetónicos, que tienen determinado tipo de efectos. La hidratación, súper importante, que tengáis en cuenta los hábitos tóxicos y dentro de esos hábitos tóxicos que tengáis en cuenta el ambiente emocional también que puede estar interfiriendo en cómo estáis viviendo estas circunstancias y que os hace más vulnerables y más susceptibles debido a esos picos de estrés y a esos comportamientos o conductas alimentarias inadecuadas que podemos tener a nivel alimentario y que lo que hacen es comprometernos. Después, esto por un lado, creo que ahí no me dejo nada, digamos que las posibilidades son infinitas, tanto como cada persona. Para mí, ya hemos hablado de que para mí una dieta antiinflamatoria no la podría, a día de hoy, no la podría definir de una manera literal, porque no hay dos dietas antiinflamatorias iguales, aunque sepamos que queremos aumentar determinado tipo de micronutrientes en las mismas. Pero se puede hacer muchísimo desde hacer una alimentación integral para esa persona. Cuando tenemos un diagnóstico de COVID, como ya hemos visto en algún otro momento, porque también tengo pacientes que tienen ese diagnóstico, cada uno lo desarrollamos, vamos a decir,
en mayor proporción en un órgano diana, ¿no? Durante esta semana hemos estado revisando cuáles son los receptores específicos a los que se une el virus, cuál es su mecanismo de acción, ¿no? Y vuelvo a haceros especial hincapié en que absolutamente todo lo que hagamos sobre nosotros tiene repercusión en absolutamente todo, literal. Digamos que el virus es neurotrófico, ¿vale? Que puede tener una repercusión no solo en el ahora, sino en el largo plazo, en el largo tiempo, y que lo realmente importante si hoy tienes COVID-19 es ya no puedes mejorar el terreno, ¿vale? Como os estoy diciendo a muchos de vosotros para que os adelantéis a todo esto, pero sobre el terreno, ¿qué es lo que está pasando para poder intervenir y para poder ayudar? Desde luego la suplementación, ahí también tiene otro punto importante, se está hablando mucho de ella. La verdad es que se están haciendo muchos estudios también aquí a nivel español en diferentes hospitales sobre cómo intervienen o cómo la efectividad de determinado tipo de tratamiento médico combinado con suplementación. Y los resultados, la verdad es que son bastante positivos. Yo creo que esto siempre va a ser para mejor y que va a traer mucho conocimiento y mucho autorreconocimiento. Y lo que quiero decir aquí es que hay muchas posibilidades, pero que hay que ver a la persona totalmente de una manera integral y hay que ver qué es lo que está pasando, dónde está afectando ese COVID-19 dentro de esa persona. Es decir, no es lo mismo cuando tenemos una sintomatología gastrointestinal, cuando tenemos una sintomatología respiratoria, que también podemos trabajar desde la microbiota, ¿vale? Dejo aquí la nota. Cuando tenemos simplemente ese malestar general o es que hay tantos síntomas de COVID como personas, pero la afectación, desde luego, es muy, digamos que es muy semilla, ¿no? Es muy vinculante de un órgano a otro. Aunque nosotros tengamos un mayor desarrollo, una sintomatología a un nivel orgánico, no quiere decir que no lo tengamos también en otro sistema. Por lo cual, siempre hay que hacer esta mirada que os digo, integral, sobre la persona. Desde luego, hay que intentar abordar la sintomatología de una manera lo menos invasiva posible, dejando que nuestro cuerpo responda. Hay que ver los antecedentes. Es decir, hay que ver la historia clínica de la persona, hay que ver la historia dietética de la persona, hay que ver cuál es el terreno actual, cuál era el terreno que era anterior, cuál es el ambiente, dónde está esa persona, cómo está el mental, cómo está el emocional, cómo está la microbiota, en qué punto estaba su vida, qué es lo que está haciendo con todo esto, cómo lo está pudiendo elaborar para hacer una estrategia muy integral en cuanto a suplementación, en cuanto a alimentación, que dentro de que podemos decir una alimentación adaptada, y yo me quedaría ya ni con antiinflamatoria, ni con limpia, ni adaptada a esa persona, porque cada persona va a tener un tipo de necesidades en función de esa sintomatología y en función de cómo estuviese previamente y de los objetivos que nos vayamos marcando, hay que ir desarrollando determinado tipo de fases de progresión en las cuales vamos a ir trabajando más a largo plazo. Hay una cosa que yo siempre digo y que creo que por aquí también lo habré dicho en algún momento, que cuando nos partimos un hueso nos partimos aquí y ya, pero después la recuperación de ese hueso necesita unos mimos por parte de nuestro cuerpo, ¿no? Más poco a poco, una progresión, un dejarle el tiempo que necesite para poder hacer un callo óseo y que deje de manifestar ese dolor. Bueno, pues cuando hablamos de esto, cuando hablamos de que existe además un miedo externo, cuando hablamos de que encima tenemos que estar aislados, de que no podemos ver a nuestros familiares, de etcétera, 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 también tenemos que trabajar desde el poquito a poco, pero tenemos que apoyar, tenemos que intervenir y tenemos que desde todos, desde los profesionales que trabajamos con los pacientes que tienen COVID-19, a los amigos y a todos aquellos que estén a su alrededor, aunque sea en vía telemática, hay que intentar sostener, porque es muy importante el ambiente, desde donde la energía, no desde donde viva este proceso, para la progresión de la sintomatología y para hacerse cargo de verdad de su salud. Utilicemos esto en muchos de esos casos que son más leves como un toque de queda para decir, hey, ¿cómo estoy? ¿Cómo estaba? En mis pacientes de COVID-19 estoy viendo, una vez que ya se ha pasado la infección y demás, que está habiendo repercusión en con otro tipo de patologías.
decir, pacientes más mayores que después han desarrollado trombosis, pacientes que a partir de una insuficiencia respiratoria bueno, nosotros los sanitarios sabemos que es más normal que hagan una insuficiencia cardíaca y demás, pero en pacientes jóvenes que después de un COVID con sintomatología gastrointestinal se les prohíbe totalmente el ejercicio físico por un miedo que existe desde el personal sanitario a, ay, me sale ahora el nombre, a una miocarditis, porque en un momento puntual del día se aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, tiene repercusión también a nivel cardíaco, cuando la mayor cantidad de sintomatología está a nivel intestinal, ¿no? Pero también se nos ve alterado el tiroides y empezamos con una patología autoinmune, etcétera. Más a posteriori tenemos que trabajar en pro de mejorar el terreno para que disminuya todas las digamos, las comorbilidades, las otras patologías que pueden ser oportunistas. ¿Vale? Por supuesto, dentro de los pacientes con COVID, al igual que la alimentación, al igual que la suplementación y, por supuesto, el tratamiento específico, que cada vez se sabe más de esto, es muy importante, también muy, muy importante el estado de hidratación, como hemos hablado de una manera previa. Sabéis, todos los que estáis por aquí, que cuando hablo de alimentación, hablo de que el alimento es al cuerpo lo que el amor es al alma y que no solo el alimento es de lo cual nos tenemos que ocupar. Dentro de cómo intervengo, dentro de mi profesión de ser dietista, nutricionista, es súper importante hacer una adecuación de los ritmos, es decir, de los horarios de comida, de ejercicio, de descanso. Regular, ver cuál es nuestro cronorritmo, cuáles son nuestras necesidades y poder hacer unas pautas mínimas que podamos ir cumpliendo. Creo que ahora es el momento de tomar conciencia de que nuestra salud está en nuestras manos, que tenemos el mejor ordenador más perfecto, que es nuestro cuerpo, y que como tal que es, debemos de cuidarlo como cuidaríamos a nuestro mejor móvil o nuestro mejor PC o nuestro mejor coche, ¿no? Al más caro de esos que te has comprado. Porque esto que tenemos se renueva diariamente y es la herramienta que nos hace expresarnos y ser quienes somos. Y desde luego es, como siempre digo yo, mi cuerpo me salva la vida diariamente, ¿no? Con esa regeneración celular. Yo me voy a ocupar de que mi cuerpo, mi terreno, esté lo más fuerte posible para resistir como dice la canción, ¿no? Que es lo que me viene. Bueno, desde luego, muy en la línea, todo el tema de la actualización de esta semana sobre COVID-19 sí que me ha servido muchísimo para saber cuál es el mecanismo que tiene de acción a nivel receptores y cómo influye en nuestro cuerpo, pero muy en la línea de donde veníamos antes. Creo que es un punto muy importante el que tenemos en nuestras manos, desde el cual podemos intervenir, que es desde la regulación y gestión de nuestras emociones, de nuestras conductas alimentarias, de nuestros hábitos tóxicos, de nuestra manera de vivir. Y hoy en día se nos expone y se nos pone delante. Yo os animo a que intervengáis sobre él, porque vais sobre vuestra alimentación, sobre vuestra vida, de esta manera que os propongo. Y vais a ver cómo vais a transformar no solo vuestra vida, sino evidentemente vuestra salud, porque esto es un camino que desde luego para muchos se acaba de iniciar. Bueno, no quiero dejar de recordar, por aquí voy a terminar la emisión por YouTube. Por aquí dan un besazo a todos. Vale, voy a terminar la